grabación. De todas maneras, yo tengo la otra parte aquí. Si el promedio de notas es mayor o igual que 18 puntos, el descuento será entonces del 30%. Por otra parte, si presenta asistencia completa durante el ciclo, recibe un descuento adicional del 20%. ¿Cómo podría ser allí la condición? La tabla, ¿verdad? Primeramente, ¿cuántas condiciones tenemos? ¿Cuántas condiciones tenemos? 3 condiciones, profesor. 3 condiciones. En realidad son 2, pero se ven como 3, porque es una condición excluyente y por eso se divide como que fueran 2. Realmente la nota y la asistencia, pero se ve como 3 porque tenemos la nota seccionada por rangos. En este caso, esos rangos, como dijimos hace un momento, son de tipo excluyente. Un alumno que tiene un promedio entre 15 y 17 no puede tener en el mismo ciclo también un promedio entre 18 y 20. O tiene uno o tiene el otro. Por lo tanto, o se le aplica un descuento o se le aplica el otro. Generalmente el alumno va a preferir que se le aplique el descuento más alto siempre. Pero la condición que está abajo, que es independiente de la asistencia, se le aplica a ambos tipos de personas. Es decir, se le aplica tanto si el alumno tiene nota entre 15 y 17 o si el alumno tiene nota entre 18 y 20. Pero esta es una condición para los dos. Sí, esa es independiente, por eso que afecta a las dos de arriba. A las dos de pero arriba. las otras Pero de arriba son dependientes entre sí. O tienes una o tienes la otra. son independientes, ¿no? No. Son, repito, cada una tiene la roja un y la rango. azul son dependientes entre sí. Porque ambas se refieren sí. al mismo componente, es decir, a la nota del alumno. A la nota. La condición que está abajo, la de asistencia, es independiente porque es un componente diferente. Eso es como decir, si me duele una mano, no tiene por qué dolerme también un pie al mismo tiempo. Puede ser, profe, porque si el dolor es total, imagínese. ¿no? Sí, sí. Pero acá la última condición sí Y afecta a todos. Afecta a todo. Pues si no tengo no tengo asistencia, pues no tendría ese resultado de ninguna de las dos notas. ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo queda la tabla de decisiones de este caso. Allí la tenemos. Fíjense que a diferencia de lo que habíamos planteado anteriormente, no hay 8 casos, solamente hay 6. ¿Por qué? Porque No, la tabla es 3 condiciones, ¿ves? Ahí está apareciendo. Pero las condiciones A y B son dependientes entre sí. Y eso hace que se reduzca la cantidad de casos que se generan. ¿Por qué? Porque cuando una está activa, la otra no puede estarlo. Entonces, vean allí la forma de esa tabla. Allí tenemos los descuentos que se plantearon, etcétera. Esa tabla que tienen allí planteada dice que como las condiciones A y B son excluyentes entre sí, es decir, ningún alumno puede cumplir ambas condiciones al mismo tiempo, ya que o tiene más de 18 o tiene entre 15 y 17, el resultado sería equivalente a la construcción de 2 tablas de decisiones independientes, como las que se muestran en esta otra imagen. Allí está. Fíjense que ahí tenemos, si nosotros separamos la condición B con la C y la condición A con la C. ¿Por qué? Porque la B y la A no deberían estar juntas. Deberían ser casos diferentes. Pero la A sí hace juego con ambas. Allí sí tenemos, digamos que una mejor manera de entender el análisis. Vean allí cómo quedan las tablas. Inclusive a partir de esas 2 tablas independientes podemos crear la tabla completa o viceversa. Vean que en el caso de 15 a 17 usamos solamente los casos 3, 4, 5 y 6. Y en los casos, en la tabla 18 a 20 usamos los casos 1, 2, 3 y 4. Allí se puede ver la parte de arriba, 8 casos en total. 4 en la primera tabla y 4 en la segunda. Pero ahí separado da 8 casos, pero a la hora que lo juntan no son nos da 8 6. realmente, porque el caso 3 y 4 están repetidos en ambas tablas.
Pero yo lo entiendo, pero o sea, así diferenciado se ve que como una es Como que 4 y fueran, la otra es 4. como que fueran, Claro, se son ve como que independientes. fueran, ¿cómo se llama esto? Como si fueran 8 casos diferentes. Pero Exacto. allí, si te fijas en la numeración, el caso 3 y 4 están repetidos en las dos tablas. Cuando las juntamos, 3 y 4 se convierten, en vez de en dos casos independientes, o sea, 3, 4, 3, 4, se convierten en un solo par. Son iguales las tablas, lo único que lo que cambia es abajo, los Sí, descuentos. que las dos de arriba generan la de abajo, pero esas dos Claro. condiciones que están repetidas se convierten en, en un mismo caso. Por eso es que solamente hay 6 y no hay 8 casos en este caso, en este ejemplo, en la parte completa. Porque los dos casos que son iguales se unificaron para hacer uno solo. Repito, tenemos 3 y 3 y tenemos 4 y 4. Por lo tanto, ahí cuando lo juntamos, la numeración sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque son el mismo caso y no podemos poner dos veces el mismo caso. Profesor, Ajá. donde indica el descuento 25%, ¿no sería 30%? Sí, creo que sí, sí. Me equivoqué ahí en la transcripción un poquito. Disculpe Ok. que siempre hay pequeñitos errores de transcripción porque es mucho numerito y a veces lo tengo que hacer rápidamente y vamos a verlo un poco más grande. Aquí está la misma tablas que estaban pequeñas por si no la leían. Sí, donde dice 25 es 30, vea que la parte de la tabla, lo que pasa es que originalmente el ciclo pasado yo usé 25% de descuento para los alumnos que vieron la clase, pero ahora para ustedes lo cambié al 30. Y siempre hay detallitos que voy cambiando. ¿Entienden esta noción de la que estamos hablando en este momento? Que cuando las condiciones son independientes, dependientes entre sí, reducen el número de casos. Vamos a imaginar entonces la situación. Aquí faltaron dos casos en esta tabla. Denme un segundito. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Y aquí faltaron dos casos en esta tabla que sigue. Déjenme arreglarlos rápidamente porque me comí dos casitos aquí. Escape. En la otra tabla copié el dibujo de la de arriba y me salté un pedacito. Vamos a arreglarlo de una vez antes de mostrarlo para que no vaya a quedar después mal entendida la cuestión. Deme un segundito nada más. Profesor, una consulta. Ajá, dígame. Dígame. Necesariamente siempre es que tenga que empezar de la condición 18-20. No, no, No no. puedo yo empezar Es con lo mi que condición. diga el enunciado. Ustedes lo pueden organizar como ustedes quieran dependiendo de lo que diga el enunciado. Puede haber que en vez de ser de 18 a 20 sea de 15 a 16, 17, 18, etcétera. Eso va a depender es del enunciado del problema. 7. Ya, déjame terminar de colocar aquí. 8. No me deja escribir esta broma. 7, 8, 0, 0. Sí, Profesor, estoy viendo que mi primera condición me indica de 15 a 17, posterior ya 18 a 20. Ajá, sí, para el Si enunciado yo que lo hago de esa teníamos. forma, si yo lo Para el hago de esa forma, enunciado que los teníamos. Eso resultados depende van a ser para el igual. enunciado. Aquí, coloco aquí 20 y ya está listo la tabla. Vamos a colocarlo aquí, restaurado. Lo voy a jalar para acá un poco y lo voy a poner así. La siguiente tabla que tenían allí, que me había comido una línea cuando hice la transcripción, ahí está. Fíjense que en este caso estamos hablando de ampliamos el rango o la división de esas becas. Vean que en este caso tengo 15, 16, 17, 18 y 19 y 20. Se supone que si los vemos como estábamos viendo al principio, habrían 1, 2, 3, 4 condiciones. Pero realmente la condición A
es de tipo múltiple. Es un condicional múltiple y eso nos reduce la cantidad de casos que se nos van a formar. Entonces, allí pueden ver la solución de esa tabla, que simplemente tiene 8 casos posibles en lugar de 16, como les había dicho hace un momento. La fórmula de 2 a la n no se aplica generalmente cuando hay condiciones de tipo dependiente. De todas maneras, no se preocupen mucho, lo que tienen que tratar de entender la noción. Cada condición, en este caso dependiente, lo que hace es añadir 2 casos más a lo que estamos estudiando. Tenemos los 2 casos por la condición inicial y tenemos 2 casos por cada una de las condiciones dependientes. Profesor, una pregunta. ¿Yo puedo saber si es excluyente o no? Si es dependiente o no, cuando una condición no se puede, las dos no pueden estar presentes al mismo tiempo, dice que es dependiente. Cuando ambas pueden estar presentes al mismo tiempo, dices que es independiente. Por ejemplo, como les dije al principio, mira, pueden decir, si sale cara, hago una cosa. Si sale cruz, hago otra. Hay 2 resultados diferentes. Podemos ver también que tenemos que buscar cuestiones que son o sale una o sale la otra. Entonces tenemos que buscar eso, darnos cuenta si en nuestro análisis hay alguna condición que sea excluyente respecto a la otra, porque aquí, por ejemplo, en estas categorías que se presentan, tú no puedes entrar en 2 categorías de estas al mismo tiempo. O estás en los verdes, o estás en los amarillos, o estás en los morados. Pero no puedes estar en las 2 categorías al mismo tiempo porque es imposible. Aquí tenemos la segunda actividad, que es más fácil que el que les acabo de plantear. Vean lo que dice simplemente. El estudiante con nota mayor a 11 puntos se encuentra aprobado. El estudiante con nota menor que 70 se encuentra reprobado. Generar una tabla de decisiones según sea el caso. Asistencia, profesor. Todavía es temprano. La asistencia la paso a partir de las 7. No, No, en la actividad, profesor. el Me supongo que estudiante es con asistencia menor a 70. con Ajá. asistencia menor al 70% debe ser. Sí, 70%. Ya, listo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tenemos allí? Sea mayor que 11. Y hay otra, profe, ¿Pero qué? asistencia menor al 70%. Tenemos como condiciones Aprobado. la Si es nota aprobado. y la asistencia. Esas son nuestras condiciones que estamos trabajando. Ahora bien, ¿cuántos casos van a haber? 1. 1. Si tengo 2 condiciones, ¿cuántos casos deben haber? 6. ¿Cómo que 6? 4 condiciones. 4. 2 a las 2. 4, porque esas son condiciones independientes. La nota no tiene nada que ver con la asistencia. Puede que un alumno asista todos los días, pero saque 0 en la nota. O puede que un alumno, por lo que sea, porque fue nada más que el día del examen, tenga prácticamente nada de asistencia, pero tenga 20 en el examen que hicieron. Entonces son valores independientes que ninguno está generado a partir del otro. Ahora bien, ya ustedes saben que tienen 2 condiciones, 4 casos. ¿En qué caso el alumno va a estar aprobado? Mayor a 11. Mayor a 11 y 11. Mayor a 70%. Y asistencia mayor a 70. Ese es el único caso donde el alumno va a estar aprobado. Por lo tanto, estamos haciendo tipo una tabla, ¿verdad?, del condicional AND. Allí tienen sumamente sencillo para que ustedes mismos generen esa tabla. Ahí van a ver 3 casos de desaprobado y 1 de aprobado. ¿Sí? ¿Entienden la idea? Esa explicación, profesor. ¿Ah? Sí, se entendió. ¿Repito o no? Repita, Repita, profesor. Repita, Por profesor. favor, puede repetir, profesor. Repito.
En este caso tienen dos condiciones, la nota y la asistencia, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer una tabla verdad. Como hay dos condiciones, ¿cuántos casos deben haber? Porque son condiciones independientes. 4. 4 casos. Entonces, sus casos serían 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Lo normal de una tabla verdad de tipo AND. Como esa es la situación se refiere ¿cómo se llama? A una tabla AND, ¿en qué caso va a ser aprobado el alumno? Cuando cumpla las dos condiciones. Es decir, que su nota sea mayor que 11 y que su promedio sea mayor, su asistencia sea mayor que el 70%. En cualquier otro caso, si le falta asistencia pero tiene nota, está reprobado. Si le falta nota pero tiene asistencia, está reprobado. Y si falló tanto en nota como asistencia, está también reprobado. Entonces lo que tienen que hacerme es esa pequeña, vamos a llamarlo de alguna manera, tabla verdad, porque se parece más a la tabla verdad AND que otra cosa, representando esa situación. Bien. Lo que tienen que estar pendiente es la simbología que tienen en el enunciado. Vean que dice asistencia menor que 70%. No me vayan a voltear el símbolo cuando estén haciendo el análisis de la tabla, porque si voltean el símbolo cambian el resultado de la parte de los casos y ahí estaría. Profe, una consulta. Ajá. Profe, cuando tengo 4 condiciones llenamos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ¿verdad? Tienes dos condiciones, llenas así. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ajá. Dos condiciones, 4 casos. Se llena de esa manera. Es una tabla de esas normales. A ver, profe, disculpe, porque ahí llenando la tabla me quedaría 1, 1, 0, 0, nota mayor a 11, y abajo tengo asistencia menor a 70, quedaría 1, 0, 1, 0. Es decir, va a haber 2 veces que se va a cumplir que va a ser mayor a 11 y a la vez va a ser menor a 70. No, en una sola situación ¿cómo es? En una sola situación se cumple. Analicen bien lo que están diciendo. Yo lo estoy analizando. Solamente que sea mayor que 11 y mayor que 70. En ese es el único caso en que el alumno es aprobado. Pero es que es por eso mismo, usted dice que no le volteemos el signo. Al no voltearle el signo vamos a tener menor a 70, más bien creo que va a cumplir cuando sea en uno 1 y en el otro 0. ¿Y cómo hacen para el menor 70 para verlo con mayor a 70? Esa es una inversión. Es decir, donde tenga 0, la condición número 2, dicen que ahí es mayor que 70. Claro, entonces la condición no va a ser cuando sea 1 y 1, va a ser cuando sea 1 y 0. Exactamente. Listo, ya, profe, gracias. Menor, ese es el error en que cayeron el ciclo pasado, ¿oyeron? No se dieron cuenta de ese menor que 70, trabajaron como que fuera mayor y les quedó mala la parte de los casos. Y ya con eso el ejercicio estaba malo. Profe, tiene que ser dos cosas ahí, porque si le ponen menor de 70 va a ser menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Hay que ponerle otro rango. Acuérdate que la menor que 70 y mayor que 0. No. Lo que pasa es que esos valores, acuérdense que ellos están limitados por rango por la misma institución y ya al estar limitados por el ente que te mandó a hacer la tabla, tú no necesitas establecer nuevamente esos valores. Recuerden que la nota es vigesimal de 0 al 20 y las asistencias son enteros positivos. Por lo tanto, no vale menos tanto. Así es que está controlado, sí, pero si no lo controlarían, debería tener mayor igual. Es que realmente la institución, y estamos hablando en términos porcentuales. Ok. Bueno, muy bien. Realmente, aquí se puede considerar, ya esto lo dije, déjenme pasar a la siguiente. Bueno, aunque en la práctica esto es bastante útil, nos permite separar una tabla grande en varias tablas pequeñas, esto de las condiciones excluyentes, o también unificar diversas tablas con información parcial para crear una sola tabla completa. En el caso de acciones excluyentes entre sí, realmente no hay gran efecto sobre la constitución de la tabla, ¿verdad? Y aquí pasamos entonces al siguiente contenido.
lo que hay que hablar ahora es un poco acerca de los condicionales. Esto voy a tratar de pasarlo bastante rápido porque es algo de ustedes conocido. Simplemente me interesa medio refrescarles para no caer en que no se les habló. Esta es otra herramienta fundamental y sobre todo en la parte de sistemas expertos porque ellos se basan en funciones condicionales que debemos dominar para este tipo de situaciones, especialmente las de carácter anidados. Un condicional simple lo que hace es que si se cumple la condición, se ejecuta el bloque y si no, se continúa en la misma posición. Una vez ejecutado el bloque, seguimos por donde iba nuestro ciclo. Ese es el condicional más simple. Ejemplo, imaginemos que se nos pide que leamos una variable numérica entera llamada nota, correspondiente a la calificación obtenida por un estudiante en el ciclo y que solo mostremos sus datos si la nota es mayor que 11, mayor o igual que 11, es decir, si está aprobado. Eso se resolvería de la siguiente manera. Allí lo tienen. Sumamente sencillo, creo que no necesitan que se les explique en cuanto a lo que se está haciendo. Vean que comenzamos, leemos el valor de la nota, lo comparamos con el parámetro establecido, es decir, mayor o igual que 11. Si es sí, imprimimos los datos de la persona y si es no, no hacemos nada. A final de cuentas, lo que tendríamos es un listado de alumnos aprobados. Ya va, denme un segundo. Estoy en clase. Ya. Madre de Venezuela, pero hay que cortarla porque ahorita estoy trabajando y no puedo. En otro momento la llamaré porque... Profesor, la madre puede tomarse un par de minutos. Siga nomás, profesor. Bueno, vamos a darle una pausa de 5 minutos para ver qué claro. quiere. Sí, claro, profe, no se preocupe, no se preocupe. Madre. Tómese todo el tiempo que desee, profe. Ya, gracias muchachos. Lo que me imaginé no era nada grave, está aburrida nada más. Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando para que nos dé tiempo de llegar hasta el final. Esta solución, aunque cumple con el requerimiento indicado al principio, no es la óptima. Es útil únicamente para el listado de alumnos aprobados, lo cual es evidente al fijarnos que en el caso de estudiantes reprobados no se muestra ningún mensaje. Allí entramos entonces en el segundo tipo de condicional, lo que son las bifurcaciones. Es decir, cuando tenemos diferentes bloques de acción, dependiendo de si la condición es verdadera o falsa. Es decir, cuando tenemos el bloque else. Cuando ambas rutas se unen después de cumplir con su bloque de instrucciones, decimos que es una bifurcación de tipo convergente. Cuando ambas rutas siguen por caminos independientes después de ejecutarse, decimos que es de tipo divergente. Por ejemplo, vamos a pensar nuevamente en la situación anterior que puede ser mejorada, usando primeramente una bifurcación convergente,
donde mediante un cambio de estado, es decir, de una variable, podemos generar listados tanto de aprobados como de reprobados. Aquí tenemos ese ejemplo. Leemos la nota, si es mayor que 11 decimos que su estado es aprobado y si es menor que 11 decimos que es reprobado e imprimimos los datos con el estado indicado dentro de los mismos. Vean que esto es sumamente sencillo, ya ustedes lo conocen. También podemos modificar la misma situación planteada mediante el uso de una bifurcación divergente, donde el alumno reprobado repite el curso, mientras que el aprobado inscribe el curso siguiente. Ya caen en situaciones diferentes, allí está, y a final de cuentas esos dos estudiantes no se unen en el camino nuevamente. Por eso es que decimos que es de tipo divergente, porque se separan. Claro, es que son diferentes las condiciones, ¿no? En la otra solamente imprimía un listado y ahora lo manda a hacer otra acción. Sí, pero vean que esta y esta es el mismo enunciado. Concurren a un mismo sitio, ¿no? Estos Final. dos son convergentes, por lo tanto se unen en un mismo punto. Así es. Y estos dos son divergentes, por lo tanto no se unen nunca, porque el fin no cuenta realmente como pues una unión. no, van a diferentes acciones. Bueno, seguimos entonces rápidamente con lo que son los condicionales anidados. Esta es una estructura en la cual alguna o ambas de sus ramas hay otro condicional interno. Se pueden hacer tantas anidaciones como se necesite dependiendo del problema que estemos resolviendo. Ahora aquí, un ejercicio sencillito para que lo hagan ustedes, que sería el mismo caso que el caso estudiado, es decir, este que decía, este de aquí. La nota. Este de la nota. Simplemente le estamos añadiendo una condición más para que haya un condicional anidado. ¿Cuál es la condición? Que el estudiante que saque exactamente 10 puntos tiene derecho a una evaluación recuperativa. Eso es un diagramita sumamente sencillo que me lo van a hacer también como práctica de la parte de condicionales. O sea, pero teniendo la nota mayor que 11 también, ¿no? No, si tiene mayor que 11 se va aprobado. No, claro, pero si es menor que 11 tiene derecho a una evaluación recuperativa. A un recuperativo si la nota es 10 y si la nota es 9 no tiene derecho a nada. Si tiene 11, pasa a tomar otro curso. Ya, supongo, voy aquí. Aprobado, si tiene aprobado. 11 se va directamente aprobado al siguiente Claro. otro curso. Si Si saca, es menor, si es 10 exacto, no está reprobado, tiene otra oportunidad. Tiene el recuperativo o el sustitutorio, Claro, como lo llaman ustedes. Si el Pero recuperativo si es 9, es menor, no tiene derecho a sustitutorio. Es decir, aquí en esta parte del hay medio una bifurcación ahí. tienen que meter un condicional más y ubicar los elementos que le puedan faltar. Ese es el ejercicio pequeñito que tienen que hacer de esto. Vea que siempre... Eso es para enviárselo después, ¿no? A su correo. Para como le estoy diciendo, eso es para cuando las tareas del PC1. Ya. Todas para la misma fecha. Vean que no le estoy poniendo nada del otro mundo. Lo que quiero es nada más un pequeño repaso. Ya. Pero ya ahorita les digo cómo lo van a hacer, porque hay una cuestioncita más. Finalmente, tenemos la parte de el condicional múltiple. Ustedes también lo conocen, que es aquel de tipo selector que debe contener en la parte de la expresión lógica un valor numérico discreto o un valor de tipo ordinal. Ahí no se acostumbra a usar expresiones decimales. Las alternativas pueden ser uno o varios valores, pueden ser rangos, pueden ser cualquier otro elemento que nosotros necesitemos colocar allí. Y su salida puede ser convergente, divergente o mixta. Es decir, es como la combinación de varios condicionales en una sola sentencia. Allí, entonces, para eso, el mismo caso que estamos hablando, el de la nota recuperatoria, hacerlo a través de un condicional múltiple. Y explicar cuál de las dos alternativas consideran mejor. ¿Y por qué? Vean que es otro ejercicio sumamente sencillo. ¿Claro hasta este punto? ¿Aló, aló? Sí, sí. Ay, se me está durmiendo el señor Paul. Nada, estoy despierto, bro. Bueno. Muy temprano para dormir.
Bueno, hay varias maneras de representar un algoritmo. Ya nosotros hablamos de qué era un algoritmo, cómo se hacía, sus características, etc. Los algoritmos se pueden representar a través de estos tres tipos de formas. Un diagrama de flujo convencional, un diagrama Nash-Scheiderman o por pseudocódigo. ¿Ustedes conocen esas tres formas de representar los algoritmos? No. El segundo no, profesor. El diagrama NS. Sí, el segundo no. Bueno, ya lo vamos a hablar de él. Bueno, vamos a hablar primeramente, rápidamente, de pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? Aquí tenemos un ejemplo. Es una forma textual de representar un algoritmo. Se considera como un lenguaje de especificación mediante el cual se puede representar la solución de un problema o algoritmo. Es muy similar a un lenguaje de programación y puede ser escrito en cualquier idioma natural humano. En este caso, fíjense que aquí está un pseudocódigo hecho con una aplicación llamada PSeInt, que nos muestra el lenguaje castellano, lenguaje español, los pasos para el algoritmo de calcular el área de un rectángulo. Vean que es un problemita sumamente sencillo. Ustedes a ese mismo ejercicio que estamos haciendo, por favor, le van a hacer su pseudocódigo. Ahora bien, ya ustedes ven que al final se les reduce la tarea. A pesar de que parece que la tarea está aumentando, al final de cuentas van a ver cómo se reduce toda a una sola cosa. Luego tenemos diagrama de flujo. Ya ustedes saben que el diagrama de flujo es una forma de representar gráficamente un algoritmo a través de símbolos estandarizados por la institución denominada ANSI, es decir, la Organización Internacional de Estándares y Normas, la cual permite visualizar el flujo de los datos cuando se procesan y hacia dónde se dirigen dichas salidas. Allí tienen algunos software que pueden utilizar para realizar este trabajo de manera manual. Tienen varias ventajas, ya que ayudan a ilustrar los modelos, a conectar ideas, favorecen la comprensión del proceso, permiten identificar problemas y oportunidades de mejora, muestran las interfaces del cliente, del proveedor, las transacciones que se realizan. Son una buena herramienta para capacitar a las personas, etcétera. Ya todas esas cosas, repito nuevamente, estoy dándolas rápidamente porque ustedes conocen todos esos componentes. La simbología de un diagrama de flujo, esta es la simbología normal básica. Tenemos el comienzo y finalización del diagrama, que es un óvalo. Tenemos el flujo, que es una flecha. Tenemos entradas y salidas, que es un paralelogramo. Tenemos los procesos que van en un rectángulo y tenemos las decisiones que van en un rombo. Aparte de eso, hay dos símbolos que también se usan con cierta frecuencia. Por una parte tenemos el círculo, que es un conector, permite hacer saltos entre diferentes puntos para evitar que las líneas se nos crucen. Y tenemos este otro símbolo por aquí, que es como un rectángulo con la parte de abajo curvilínea, que es un símbolo antiguo, pero que a veces se utiliza para diferenciar las entradas de las salidas. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo que ya ustedes conocen, que lo han visto anteriormente de manera bastante repetida. Creo que lo han visto en varios cursos conmigo. Les muestro este diagrama que hice hace años. Deben recordarse que un diagrama de flujo presenta un único punto de inicio y de fin. Es decir, tiene un inicio, solo un inicio y solo un final. Aunque en ciertos casos, dependiendo de la lógica del problema, esto puede expandirse. Sobre todo en la parte del final, puede terminar en diferentes puntos. Construir el diagrama debe respetarse la secuencia y asignar los símbolos que se han indicado, los símbolos correctos. En tercer lugar, tenemos el diagrama NS, que es el menos conocido por ustedes. Es este tipo de diagrama. Esta es otra forma de representar la solución de un problema.
Este es bastante visual. En vez de utilizar flechas, utiliza cajas de texto. Se basa en escribir las instrucciones en bloques o cuadros de texto. Es una combinación entre pseudocódigo y diagrama de flujo. Vean lo siguiente. Aquí lo que está en color, los primeros cuadros son lecturas y escrituras. Vean que hay unas que tienen como forma de L, son ciclos. Los condicionales son los cuadros azules que tienen como unos triángulos en la esquina. Está separado como en 3 secciones. Y allí, dependiendo de lo que ustedes vayan haciendo, van ubicando sus contenidos. ¿Qué sucede? Que se supone que vamos a hacer para el mismo problema que estamos planteando, debemos hacer pseudocódigo, diagrama de flujo normal y diagrama NS. Pero, ¿cuál es la forma más fácil de hacerla? Utilizando la herramienta denominada PSeInt. ¿Ustedes han trabajado con ese software en algún momento? Me imagino que en los primeros ciclos. Sí, profe, sí. Bueno, entonces para ahorrarse trabajo, directamente hacen su ejercicio en PSeInt y él nos muestra los 3 diagramas, los 3 elementos que estamos solicitando. Vamos a hacer entonces en PSeInt solamente esos 2 ejercicios y asumimos que ya los repasamos. Lo más fácil, lo más común que les mandan en todos los cursos de programación. Leer 3 números y mostrar el mayor. Ya eso ustedes lo deben haber hecho 100.000 veces en su carrera. Y el ejercicio de la actividad 3 que estamos diciendo hace rato, el del sustitutorio. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí, profe. Eso es nada. Profesor, el ejercicio 2 también va a ser usando PSeInt Sí. con los 3. Sí, porque él solo genera los 3. Si ustedes hacen uno, si ustedes hacen, por ejemplo, el diagrama de flujo, él le genera el pseudocódigo y el NS. Si ustedes hacen el NS, él le genera el de flujo y el pseudocódigo. O sea, ustedes hacen el que les resulte más fácil y el sistema le genera por su cuenta los otros 2. Ah, ya. Ok. Profesor, Uh-huh. ese ejercicio lo vamos a desarrollar nosotros, ¿cierto? Uh-huh. Ya, ok. Ok, profesor. Esta es en sí, la actividad 3 es esta que está aquí donde dice ejercicio. Ya lo que decía 3A, 3B es lo mismo. Es decir, van a hacer esos ejercicios que se les pidieron de que el sustitutorio en forma de condicional anidado y de condicional múltiple, pero con el PSeInt. Y con eso matamos 2 pájaros de un solo tiro. Bien. Bueno, ya allí salimos de lo que era el repaso. Profesor, una pregunta, disculpe. Capturas nomás de cada uno, ¿verdad? Sí. Para eso pueden usar el Lightshock que yo les recomiendo siempre para hacer las capturas que les queden más nítidas. El Lightshock, ustedes toman la captura y él les permite cortar, salen en buena calidad, que salga legible. Porque si no leo, no voy a tomar en cuenta lo que están haciendo. ¿Oyeron? Gracias, profesor. Conforme. ¿Ya? Profesor, disculpe. El trabajo de mal envío a su correo. Al correo. Las tareas que están pidiendo, ya está la tercera tarea, se envían todas al correo. Recuerden que el asunto es EXP1 guión el número de la tarea, sus apellidos y sus nombres. Primera tarea es algoritmos, segunda tarea es tabla de decisión, tercera tarea es PSeInt. Ya PSeInt abarca dentro de sí pseudocódigo, diagrama de flujo y diagrama LNS. Y salimos de ese contenido de una vez. Profe, disculpe, ¿está diciendo que hay una tarea de tabla de decisión? Sí, claro, ¿no la vieron hace rato? A esa hay que hacerla. Sí, los 2 cuadritos que están en color verde en la diapositiva. ¿Que hay que volverlos a repetir? No. Hay en enunciado ahí, creo, ¿no? Están en enunciado y yo les dejé para que uno era el de nota mayor que 11 y asistencia menor que 70.
Y el Ya, otro pero es ese es para, hay que hacer una tabla en eso. de una tabla de decisión. decisión para ese. Y el otro era el de la tienda que con los dos descuentos. También una tabla y después hay que hacer el diagrama de flujo. No, no, no. Después hay que... Ese es solo esos dos ejercicios son solo su tabla de decisión. Lo de diagrama de flujo, lo de P6 es otra cosa. Es decir, vean, lo repito para que quede claro. Primera Sí, porque tarea. yo tenía claro que eran los diagramas de flujo y el P6, pero nunca había hablado de la tabla de decisión. Sí, la hablamos hoy mismo, hace rato ya. Sí, le explicó, pero no dijo que había que desarrollarla. Ah, porque son actividades, las dejé sin respuesta. Ah, bueno. Bueno, de todas maneras, explico por si acaso para evitarnos problemas. Actividad 1. Algoritmo de hacer el café y algoritmo de ir al trabajo. Allí Ya eso lo hicimos ya. Esa es la actividad 1. La han mandado 4 o 5 personas nada más. Ya. No llega a más de media docena de personas que la han mandado. Actividad 2. Hacer las dos tablas de decisiones indicadas en las diapositivas. Una es la del descuento en una tienda y la otra es la de alumno aprobado o reprobado, dependiendo de la asistencia y de la nota. Tarea 3, lo que acabo de explicarles hace un momento, que se va a hacer en P6. Esas son las 3 tareas que se han indicado hasta el momento. ¿Sí? Mucha tarea, creo. Ese es el fin del ciclo. No, ya creo que esas son casi todas las de práctica calificada 1. Profesor, pero en el PPT también está una actividad 3A que es condicional anidado. Esa no la hacemos entonces. Esa es la misma esta del P6, pero hay que hacerla pero en el P6. En el P6. Sí, la 3A y 3B en el P6. Múltiple, así ya. Condicional múltiple, el condicional anidado, todo en el P6. Ajá. Profesor, ¿la PPT ya la subió al chat? Sí, chat, está el primero. No sé si la subí. Díganme los compañeros. Si no, díganme para... Sí está, profesor. Es el primer mensaje. Vamos a subirla de todas maneras de nuevo porque aquí hay gente que llegó tarde. Que le dije, vamos a subírselas mientras tanto para que vayan avanzando en la descarga. Traten de que los que lleguen temprano y la pasen al grupo de WhatsApp de una vez. Para no tener que subir las diapositivas 2 veces, porque se pierde un poquito de tiempo. Todo lo que es actividad 3 del P6, entonces, ¿no? Ajá. De todas maneras, como les dije, el P6... ¿Quién está con su tetera? El P6 les va a permitir que Jorge está con su tetera. Toda esta hora lo ponen a hacer café, creo, para vender, no sé. No, es que él está practicando para ver cómo va a ser el ejercicio. Cánsate, Paul, cánsate. Anda a dormir ya. Yo siempre ando activo, men. Sí, se nota. Bueno, obvio, profe. ¿Quién es más joven? ¿Paul o Jorge? En toda cancha. ¡Hala! ¿Quién es más joven? ¿Paul, Ruiz Paul o Jorge? Profesor, la tarea, disculpe. Ajá. No, Ruiz Paul soy yo. Jorge es el que hace el café a esta hora. Si usted o su amigo, ¿quién es más joven? Yo tengo 55 años. ¿Y Jorge? No, él ya tiene 70. No, será demente porque yo creo que él tiene menos. ¿70, no? Vamos a seguir entonces. Ya. Dígame. ¿La tarea lo puedo juntar en un solo correo? ¿Las 3 tareas? No, preferiblemente mándenme cada tarea como un correo aparte para tener mejor el control como evidencia. Profesor, sería por actividades, porque es actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 2A, 2 y 2B. Sería actividad... un correo con todo lo que sea actividad 1, que es la parte A, que es el café, y la parte B, que es el trabajo, por decir algo. Sí. Otro correo con todo lo que sea actividad 2, la primera tabla de decisión y la segunda tabla de decisión. Y otro correo con lo que sea actividad 3. O sea, un correo por cada actividad. ¿Por actividades? Sí. Listo, profesor. Para evitarnos que si yo estoy pendiente en las carpetas, mira, no recibí tu tarea de tal cosa, porque si me las mandas juntas, después es un despelote. No, todavía no mando. Bueno, vamos a continuar hablando ahora de sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Los sistemas expertos son la base de la inteligencia artificial. Ellos pretenden emular el pensamiento humano
para tratar de que la máquina sea capaz de decidir en forma autónoma y actuar en consecuencia. Vean que el objetivo de un sistema experto es comprender y construir entidades inteligentes, entidades que sean capaces de razonar por su propia cuenta. Los sistemas expertos forman parte del amplio campo que se conoce como inteligencia artificial, el cual trata de resolver aquellos problemas complejos que en un principio parecían imposibles, intratables o difíciles de formular utilizando computadores, considerándose restringidos únicamente al juicio de expertos humanos. De allí entramos a ver los elementos que componen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está compuesta o integrada por todos estos elementos que tenemos aquí. Si ven el dibujo, aunque formalmente los sistemas expertos son considerados como un área de la investigación del campo de la inteligencia artificial, la mayor parte de las restantes áreas, por no decir todas, disponen de un componente de sistemas expertos dentro de su conformación. Es decir, la robótica dentro de sí misma tiene un componente de sistema experto. La demostración automática de teoremas tiene un componente de sistemas expertos. La visión artificial, el lenguaje natural, las redes neuronales, etcétera, todas las ramas de la inteligencia artificial requieren de un componente de sistema experto para poder considerarse realmente como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si el sistema no es capaz de decidir por su cuenta, no puede considerarse como una inteligencia de tipo artificial. Entonces, si lo vemos así, la inteligencia artificial viene a ser la parte de la ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de cómputo inteligentes, es decir, sistemas que exhiben o emulan las características que asociamos normalmente al pensamiento humano, relacionadas con la comprensión del lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, etc. Una de las formas más importantes que tuvieron para este surgimiento de la inteligencia artificial fueron las llamadas pruebas de Turing. ¿En qué consiste la prueba de Turing? En este caso se colocaba se coloca a una persona en una habitación aislada, mientras que va a recibir respuestas tanto de un ser humano como de un computador ubicados en habitaciones también diferentes, para que él no sepa quién le está contestando. La idea es tratar de que este individuo de pruebas averigüe cuál es cada uno. Algo importante a resaltar es la diferencia entre el comportamiento humano y el comportamiento lógico. El ser humano no siempre se comporta de manera lógica. Ejemplo de esto son nuestros políticos y estas personas que muchas veces ocupan altos cargos de gobierno. ¿Por qué? No, pero una consulta. Dígame. ¿Qué tipo de diagnóstico consulta le hacía a la otra persona mientras uno estaba afuera? Mira, preguntas de tipo general, por ejemplo, le podía preguntar cómo te llamas, es de día, es de noche. Pero ¿a través de qué mecanismo? Porque la computadora en ese tiempo también no existía. Pero las respuestas se hacían por teclado y pantalla. La respuesta contestaba en forma escrita y la persona también, no era por voz. Porque si lo hubieran puesto en ese tiempo por voz, se hubiera descubierto de inmediato. Exacto, por eso es la pregunta, ¿no? Que en ese tiempo el sistema informático... Sí, era más atrasado, porque eso fue hace como 60 años. Esos fueron en los inicios de la computación. Entonces lo que se hacía, eso era como un cuestionario, digamos que de 50. No existía la multimedia, ¿ve? No. Todo era esos teclados monocromáticos con negros con letras blancas o blancos con letras negras.
Entonces se hacía un cuestionario, se le iban haciendo preguntas a ambos elementos, él veía la respuesta y él trataba de adivinar con esa respuesta cuál era el computador y cuál era la persona. Entonces, como pueden ver, en ciertas ocasiones el computador le ganaba a la persona y en otras la persona le ganaba al computador. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo hace un momento, el comportamiento humano no siempre es un comportamiento lógico, ya que el comportamiento lógico busca siempre la mejor solución para todos los implicados en una situación, mientras que el comportamiento humano no necesariamente hace eso siempre. Imaginemos que estemos, por ejemplo, el caso, como dije ahorita, de los políticos. El político recibe un montón de dinero y se supone que el comportamiento lógico es que él buscara beneficiar al pueblo con ese dinero. Pero al final de cuentas, él hace un comportamiento humano donde se queda con ese dinero, se beneficia solamente él en vez de beneficiar a la mayoría. Y hay muchas situaciones donde se puede verificar este tipo de comportamientos donde el humano no actúa de manera lógica. Y esto es una de las cosas que han dificultado realmente la inteligencia artificial, porque es muy difícil hacer que el computador salga de esos parámetros tan rígidos que establece la lógica. Ese comportamiento que tienda a ser tan impredecible como tiene el humano, es difícil de ser programado en un computador. La forma más cercana que han logrado es a través de esto, a través de los sistemas expertos, donde realmente lo que está haciendo el computador es imitando el comportamiento de ese experto que se usó como base para su programación, sin importar si ese comportamiento es correcto o no. Por ejemplo, supongamos que el experto sea un médico y que ante ciertos síntomas la lógica dice que la enfermedad o que lo que hay que hacer es la acción X, pero resulta ser que ese médico, por su experiencia, por sus conocimientos, por lo que... Ese médico, por su experiencia, por sus conocimientos que ha adquirido con el tiempo, él actúa de una manera diferente. Él dice, no, en este caso no se trata de, no hay que hacer ese tratamiento, hay que hacer este otro que es el que me ha funcionado la mayor parte de las veces con casos similares. Entonces vean como el experto en ese caso hace una acción que no entra realmente dentro de lo que sería esa lógica estática a la que está acostumbrado el computador. El gran desafío entonces a este respecto es lograr que el hombre y la máquina interactúen juntos, ya que necesitan el uno del otro para solucionar efectivamente los problemas. Entonces, recordando, ya ustedes díganme qué es un sistema experto. ¿Qué es un sistema experto? ¿Inteligencia artificial? ¿Ah? ¿Inteligencia artificial? El sistema experto forma parte de la inteligencia artificial, pero ¿qué es un sistema experto? ¿El que busca hacer qué? La combinación de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Ya casi estás llegando. El que busca que el computador imite la inteligencia humana, imite el actuar de un experto en algún campo de la ciencia. Eso es un sistema experto. Como tal, entonces, un sistema experto deberá ser capaz de procesar y almacenar información, de aprender y razonar en situaciones determinísticas o inciertas, de comunicarse con las personas o con otros sistemas expertos, de tomar decisiones apropiadas y explicar por qué ha tomado dichas decisiones. Se puede pensar también en un sistema experto como un consultor que puede suministrar ayuda a los expertos humanos con gran grado de confiabilidad e incluso en algunos casos llegar a sustituirlos casi por completo.
ya que el sistema experto está diseñado para trabajar como si fuera una persona experta en algún tema específico. Inicialmente, el costo de desarrollo de un sistema experto resulta bastante alto, pero con el pasar del tiempo, su mantenimiento y el coste marginal de su uso repetido es sumamente bajo. ¿Por qué? Supongamos que inicialmente cuando se crea el sistema experto puede costar varios miles o decenas de miles para poder hacer toda su configuración, pero una vez que ya ha sido construido dicho sistema, digamos que se va usando. Si nos costó, por ejemplo, 100.000 soles hacer el sistema experto para la evaluación de los estudiantes de la universidad durante el periodo de pandemia, por decir algo, nos costó 100.000 soles, pero resulta ser que lo utilizamos 100.000 veces. ¿Cuánto nos cuesta cada uso? 1 sol cada vez. Cuando lo utilizamos 1.000.000 de veces, ya nos cuesta 10 centavos cada uso. Cuando lo utilizamos 10 millones de veces, nos cuesta 1 centavo. Cuando lo usamos más allá de esa cantidad, ya prácticamente nos está saliendo gratis cada vez que lo utilizamos. Por otra parte, la ganancia en términos monetarios de tiempo y de precisión resultante del uso de sistemas expertos es muy alta, por lo que la amortización de dicho costo inicial es bastante rápida. Sin embargo, es recomendable que antes de desarrollar un sistema experto para cualquier situación, se analice primeramente con mucho cuidado su factibilidad. Un sistema experto tiene que ser implementado para una situación que va a utilizarse muchísimas veces, porque si no, imagínense que el sistema experto lo hagan para algo que apenas lo usen 10 veces. Quiere decir que cada vez que dio la respuesta le costó a la empresa 10.000 soles. Eso no es lo que se quiere con este tipo de sistemas. Ahora bien, ¿por qué usamos sistemas expertos? En primer lugar, con la ayuda de un sistema experto, el personal con poca experiencia puede resolver problemas que requieren de un experto. Esto también es importante en casos donde hay pocos expertos humanos. Además, el número de personas con acceso al conocimiento aumenta notablemente con el uso de los sistemas expertos. Vean que allí tenemos la primera característica, donde una persona, supongamos que un bachiller puede resolver ciertos problemas que necesitaríamos de una persona con doctorado o maestría para poder resolverlo a través del sistema experto. La segunda, el conocimiento de varios expertos puede combinarse en un único sistema experto, lo que da lugar a sistemas más fiables y poderosos, vamos a decirlo así, ya que se obtiene un sistema experto que combina la sabiduría colectiva de varias personas en lugar de la de uno solo. Es muy difícil o es imposible en términos humanos que nosotros combinemos la sabiduría, por ejemplo, de 10 o 20 expertos en una sola persona, porque siempre cada uno va a tener porciones de conocimiento que el otro no las va a aceptar o que no se la va a querer transferir a la otra persona. Pero en el caso del computador, él puede ir absorbiendo la información de tantas personas como las que se necesiten para, a final de cuentas, tener un sistema experto sumamente completo y capaz de actuar muchas veces inclusive de manera superior que el experto humano, siempre y cuando no se salga de determinados parámetros que se hayan establecido previamente. Los sistemas expertos pueden responder a preguntas y resolver problemas mucho más rápidamente que los humanos. Por ello, son muy valiosos en los casos donde el tiempo de respuesta es crítico. Si nosotros tenemos un cálculo largo, por decir algo en términos normales, y nosotros lo queremos realizar o lo queremos hacer por computadora, generalmente la computadora va a terminar mucho más rápido que nosotros. Esa es otra ventaja por la cual se tiende a utilizar sistemas expertos. Aparte de esto, tenemos 3 elementos más. En algunos casos, la complejidad del problema impide al experto humano resolverlo. Vean que hay problemas donde los cálculos son muy complicados y que inclusive el experto humano debe valerse de un computador para poder realizarlos.
En otros casos, la solución de los expertos humanos puede no ser confiable debido sobre todo a problemas de tolerancia a fallos. Mientras que, por ejemplo, la persona trabaja con 1, 2 o 3 decimales, el sistema experto puede trabajar con todos los decimales que tenga el cálculo. Y con esto su precisión es muchísimo más alta, debido a la capacidad de los ordenadores a procesar un elevadísimo número de operaciones complejas de forma muy rápida y aproximada. Los sistemas expertos suministran respuestas fiables en situaciones en las que los expertos humanos no pueden hacerlo. Los sistemas expertos también pueden ser utilizados para realizar operaciones monótonas, aburridas e inconfortables para el ser humano. En verdad, los sistemas expertos pueden ser la única solución viable. Ahí te hablan, Jorge, para que haga tu café. Para que el sistema experto para que le haga el café todos los días, ¿verdad? Ajá, lave la ropa, todo. Sí, ya suéltalo, ya creo. Ahí lo que pasa es que eso es tipo aquella serie de animación vieja, los supersónicos. Ya que podemos hacer, la edad es así, pero es jodida ya. Ajá. Entonces, la única solución viable en ciertas situaciones en las que la tarea a realizar desborda al ser humano, por ejemplo, un avión, una cápsula espacial dirigida por un sistema experto, puede ser utilizar este tipo de aplicaciones. La otra es que se pueden obtener enormes ahorros mediante el uso de sistemas expertos. Entonces, ya sabemos el por qué, ahora vamos a ver el cuándo. ¿Cuándo usamos sistemas expertos? En primer lugar, cuando el conocimiento es difícil de adquirir o se basa en la experiencia. ¿Cuánto tiempo no tarda, por ejemplo, un médico en prepararse para poder dar diagnósticos a las enfermedades antes de poder salir a dar la consulta? Generalmente son 10, 15 años de preparación. En cambio, el sistema experto puede ser preparado, construido en un momento, en pocos meses, y ya puede empezar a generar respuestas similares a la que daría nuestro experto humano. Cuando la mejora continua del conocimiento es esencial o cuando el problema está sujeto a reglas o códigos cambiantes. Es mucho más fácil modificar la configuración del sistema experto que la forma de pensar del ser humano. La otra es cuando los expertos humanos son caros o difíciles de encontrar. Supongamos que se necesita un especialista en cierta rama del conocimiento que no esté aquí en Perú o que trabaje cobrando un sueldo sumamente elevado. Pues ustedes saben que los expertos tienen... Usted sabe que los expertos tienen ese tipo de tarifas. Cuando el conocimiento de los usuarios es limitado. Es lo mismo que acabamos de decir ahorita. Vamos a continuar, vamos a saltarnos esa. Ahora bien, ya para llegar prácticamente al final del día de hoy, después de darle la oportunidad a ustedes para que hagan sus consultas, tenemos el funcionamiento de un sistema experto. Los sistemas expertos son máquinas que emulan la forma habitual de pensar y razonar de un experto, tal como lo haría este en su especialidad o campo. Por ejemplo, un sistema experto de diagnóstico médico requeriría como datos de entrada los síntomas del paciente, los resultados de los análisis clínicos y otros hechos revelantes como por ejemplo su historia médica. Luego, utilizando estos, buscaría una base de datos, la información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad, recomendando finalmente el tratamiento más adecuado. Creo que todos deberían poder entrar porque yo quité la sala de espera para no tener que estar aceptándolos yo. No hay sala de espera de momento, todos deberían poder ingresar directamente. Ajá. Dije yo que necesitaba síntomas, resultados de análisis. Igualmente también puede ser otra información. Está entrando en la sala que no es entonces. Otra información necesaria para este sistema médico, en las condiciones donde vive la persona, su entorno o su ambiente donde está ubicado y la parte familiar, personal, etc. De allí
que un sistema experto no solo realiza las funciones tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino que también manipula los datos de forma tal que el resultado sea inteligible y que tenga significado, para así responder a preguntas incluso no completamente especificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre el sistema experto va a necesitar, como pasa con los sistemas tradicionales, que toda la información le sea dada, sino que en muchos casos, con una información parcial, él puede ser capaz de responder, así como le haría una persona. Hay dos tipos básicos de sistemas expertos. Los determinísticos, es decir, los basados en reglas, que son los que vamos a tratar de trabajar durante este curso, y los probabilísticos basados en incertidumbre. Los primeros son mucho más sencillos, ya que ellos no existe esa parte de incertidumbre, es conocida la respuesta esperada para cada tipo de situación. Estos sistemas están conformados por 3 elementos básicos, 2 de tipo humano y 1 de tipo máquina. En primer lugar, tenemos al experto, que es la persona que tiene originalmente el conocimiento y se lo aporta al computador. Tenemos el usuario, que es el individuo que necesita obtener el conocimiento del computador. Y tenemos en sí el computador o sistema experto, que es quien almacena y gestiona el conocimiento, recibiéndolo del experto y poniéndolo a disposición del usuario. Para unir estos elementos hace falta la existencia de interfaces adecuadas. Uy. Ya. Se saltó la diapositiva de momento. Bueno, vamos a ver aquí entonces, por último, la estructura general de un sistema experto. Fíjese que en primer lugar hay una persona que interactúa con el sistema para aportar los conocimientos. ¿Cómo se llama esa persona? El experto. Existe luego una interfaz entre el sistema experto basado en reglas y el experto humano, que es el módulo de adquisición de conocimientos. Luego de allí hay un encargado de la generación del conocimiento nuevo utilizado y el que ya se tiene. Esto es lo que llamamos motor de inferencia. Pasamos luego, seguimos con el motor de inferencia, en el cual se interactúa con sus 3 elementos internos, que son la base de datos, la base la base de hechos, la base de reglas y el módulo de explicación. Cada uno de estos elementos, la base de hechos es la información que tenemos predefinidas, la base de reglas es la forma de resolver y el módulo de explicación es el que le va a brindar al usuario información acerca de por qué se le dio esa respuesta. Hay una parte del sistema experto basado en reglas que interactúa con el usuario, que es lo que llamamos interfaz de usuario. Y finalmente está la persona que consulta el sistema para obtener respuesta, que es nuestro usuario. Como pueden ver, esa es la estructura general de cómo está constituido un sistema experto en términos simples. En la próxima clase vamos a estudiar estos elementos en más detalle. Por el momento, quiero saber si tienen alguna consulta, requieren alguna información sobre lo que estamos hablando al momento o sobre las tareas que les fueron asignadas. Correcto, profesor. ¿Mm? Y Todo a ver correcto. ¿Ah? Todo correcto, profesor. Ah, correcto. Lo que pasa es que hablan y se les oye cortada a veces la voz. Eso es como estaba uno, yo no sé si era a propósito en otro curso o qué, que decía, le preguntaba, ¿qué número es la respuesta correcta? La 1, la 2 y la 3. Entonces le salía la voz, le salía, la respuesta correcta es, profesor. Entonces, cuando decía el número justamente se cortaba. Yo no sé si era que la persona dejaba de hablar para no dar respuesta
o si realmente era que se estaba cortando por el mismo sistema, pero eso era lo que estaba pasando en una clase el día de ayer. Entonces, ¿alguna duda, alguna cosa que quieran conversar al respecto? Voy a pasar la asistencia de una vez. Ya para la próxima clase, si Dios quiere, ya tengo en limpio la lista de ustedes de asistencia para ganar tiempo, porque ya la estoy empezando a acceder a ella a través del SIGA. Lo que pasa es que ustedes son un montón de gente, porque son 4 secciones unidas en una. El micrófono, por favor. Parte B. Entonces ustedes tienen bastantes personas en su grupo, la mayoría de los grupos que tengo actualmente no son tan grandes. Creo que ustedes son el grupo más grande que tengo en este ciclo. Pero claro está, la mayoría son 2 grupos fusionados en uno. En ustedes hay un total de 4 que tuvieron que hacer 2 secciones. Y entonces están mezcladas entre secciones. ¿Alguna otra duda? Algo, por favor, que quieran conversar. Tienen todavía unos minutos. Aclaratoria de las tareas, lo que sea. Vamos a tratar de consumir este poquito de tiempo que nos queda. Actividad. Vamos a... Buenas noches, le habla Jean-Pierre Calderón. Si podría repetir eso de falla de las tareas, profesor. La parte de las tareas, ya les voy a repetir la parte de las tareas. Pues yo sé que generalmente esa es la mayor preocupación de ustedes casi siempre. Repítame la tarea, profesor, porque no la entendí todo. Déjeme agrandar la pantalla un poco porque ya estamos culminando con lo que estamos haciendo. Para la tarea 3 sería bueno que nos mande el enunciado completo. Ya vamos a explicar eso ya de una vez para que no quede después duda. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí está, me pasé. Tarea 1. ¿Estamos claros con la tarea 1, sí o no, para explicarla? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, un poquito de ketchup. Está claro. ¿Estamos claros por aquí? Sí, profesor, sí, la tarea 1 sí estaban claros todos. Ajá, bueno, entonces estamos listos, no explico la tarea 1. Tarea número 2. Avanzo. La tarea número 2 tiene 2 partes. Aquí está la primera. La van a mandar en un solo mensaje. Dice, una tienda ofrece descuentos a sus clientes por la compra contado de 5%. Además, si la compra es superior a los 50,000 soles, ofrece un descuento adicional del 7%. Hacer la tabla de decisiones correspondiente. Esta tarea es muy similar a esta tabla, pero basada en esta otra situación. Ya no es préstamo interno de una empresa, sino es una tienda haciendo un descuento a sus compradores. ¿Entienden lo que tienen que hacer allí? Sí. Sí. 2 condiciones y tienen 2 acciones nada más. Es una tabla sumamente sencillita. Profesor. Ajá. Sobre este, me parece que hay una tabla que está de 8 filas. ¿Ese va a desarrollar o...? No, la de 8 filas no. Solamente lo que se le está pidiendo en los cuadros verdes que le estoy indicando. Ya. Esa de 8 solamente es para mostrarle que esas tablas pueden ser tan grandes como haga falta. No es para que ustedes ¿Ah? Todo claro. Profesor, todo eso está en el PPT que usted... Sí, estoy poniendo PPT para que no... Sí. Ahí está, lo la mismo. segunda parte de la segunda tarea. Aquí está. Hacer la tabla de decisión de este otro caso. ¿Cuántas condiciones hay? 2 condiciones. Dos condiciones. ¿Y 4. 2 condiciones. 2 condiciones y 4, 4 casos. 2 condiciones, 4 casos y solamente hay
Una acción. Una acción. Dos acciones, aprobado o reprobado. Dos acciones, aprobado y reprobado, son dos acciones. O simplemente se puede ver como una sola acción también si quieren, donde marcan. Claro, una acción y el que sale marcan solamente aprobado y la que corresponda. Sí, ¿por qué? Porque en ese caso es unas acciones de tipo excluyente. Tú no puedes estar aprobado y reprobado al mismo tiempo. Vean como la acción excluyente en este caso, en vez de complicar la tabla, lo que hace es simplificarla. Continuamos entonces. Por aquí, en la parte de condicionales, la parte 3. Tienen esta 3A, que es un condicional anidado para si el alumno aprobó o reprobó, pero con nota recuperativa. Eso lo van a hacer en el P6. Seguimos de la parte 3, el mismo ejercicio que tenían anteriormente, pero ya no con condicional anidado, sino con condicional múltiple. Con condicional múltiple en este caso es mucho más corto, pero tienen que ver en cuándo es mejor, qué modelo es mejor, qué modelo es más usado, etcétera. Tienen que hacerme como una pequeña explicación en cuanto a eso que ustedes consideran cuál es mejor. Luego de allí, la parte 3, ahí tiene la primera parte de esa pregunta. Y llegamos aquí a donde dice PC. Aquí está. Entonces son dos partes. Vean que tenemos dos ejercicios a hacer en P6. El primero es leer 3 números y mostrar el mayor. Eso es un diagramita de flujo con NS y con pseudocódigo. Ustedes hacen una de las 3 cosas y ese programa P6 les hace las otras 2. Y resolver los ejercicios que estaban arriba con el P6. Es decir, todo lo de la parte, lo de la actividad 3 se va a hacer en el P6. ¿Sí? Profesor, una consulta. Ese PPT no lo tenemos, de donde están los diagramas de flujo. ¿Cuál PPT donde están los diagramas de flujo? ¿Lo acabo de pasar ahorita? No, ¿pueden subirlo nuevamente al chat, por favor? Ah, ya, acá está, ya lo encontré. Ya lo vio, dice unidad 1, tema 2. Y creo que ese es. Se le da, profesor, entienda. No, por algo no tiene 5. Mira, yo te voy a decir algo, no es tanto la edad, pues yo les pongo como ejemplo como lo hacía cuando estaba en presencial a mi suegra. Mi suegra acaba de cumplir 15. Lo que pasa es que el delegado, en lugar de estar cocinando, debe estar poniendo el material en el grupo. No, ya, ajá, mira, vea lo siguiente. Ahí te la pongo, no te preocupes. Oigan un segundito. Mi suegra hace poco acaba de cumplir 15 años, pero de la 5ª vuelta. Es decir, 75 años. Y ella en celebración a su cumpleaños hizo una competencia de salto de cuerda con la gente de donde ella vive y ganó. Incluyendo sus hijas, los hijos de los vecinos, todo el que quisiera competir con ella, empezaron a ver quién saltaba más veces la cuerda y ganó la señora. Y tiene 15 de la 5ª vuelta. Claro, si la señora, la viejita, era delgada y las demás eran gorditas, no. Ahí había gorditos, flaquitos, jóvenes. Mira, pero es que esa señora tiene desde la primera celebración de 15 como maestra de educación física. Y todavía está dando clase. Es una señora que toda su vida ha hecho ejercicio. Así que eso de que no, que está viejito, eso es un estado que depende de cómo ustedes hayan vivido. Es que lo conocemos como es. Bueno, lo que ella bebe, baila, usa vestidos pegaditos, usa tacones. Profesor, el PPT me lo podría pasar al chat. Lo que pasa es que no he podido ingresar a la computadora. Una pregunta. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, estoy, profesor. Bueno, el delegado, por favor, que se encargue de subirlo al WhatsApp para que todos lo tengan. Y ya yo un poco más tarde lo voy a subir a lo que es el Google Drive para que también lo tengan allí el que lo necesite. Yo lo estoy enviando al chat de nuevo, profesor. Para no, porque entonces ya cerré la carpeta y tengo que empezar a abrir carpeta y se trasloca todo lo que es lo que tengo en pantalla. Si no, con mucho gusto se lo volví a subir de una vez, pero lo he subido 2 o 3 veces seguidas. Ya con eso serían las 3 tareas que tienen por el momento. Sí, hasta ahí llega.
Bueno, no hay otra cosa. ¿Alguna consulta? Ya está en el grupo, profesor. Ya lo subieron al grupo. En el grupo, compañeros. Muy bien, porque piden lo mismo varias veces sin necesidad. Bueno, muchachos, ¿alguna otra cosa de la que quieran compartir en este momento? Profesor, la lista. La asistencia. La pasé hace 10 minutos. No ha pasado asistencia. La pasé no ha pasado asistencia, profesor. Sí, la pasé mediante capturas hace 10 minutos más o menos cuando estaban hablando de otra cosa. Ah, ok, profe, captura nada más. Sí, no, es que eso de pasar la asistencia tipo niño de escuela, Pedro Pérez, presente, José, eso no. Eso no es, ¿cómo es? Eso no es conveniente para este nivel. Ya ustedes están a punto, mira, ¿qué ciclo es este? ¿Noveno o décimo? Noveno. Ya ustedes están a un paso prácticamente de graduarse. Eso es para niños de kinder, eso de que la asistencia así llamándolos de nombre en nombre. Ustedes son personas conscientes, inteligentes, ya culminando una carrera que ustedes deberían ser capaces de trabajar sin necesidad de eso. Yo hice mis capturas, tengo los nombres de todos los que estaban presentes y esos son los que están asistentes. Y ya. Por el momento, preocúpense de repasar sus contenidos y de hacer sus tareas. ¿Algún otro detallito? Sor, buenas noches. Disculpe, dígame. El plazo es hasta el 31 de este mes, ¿verdad? Para mandar las tareas. Ustedes son, sí, si no me equivoco es hasta el 31 o hasta el 1. La fecha misma que tengan en el Khan Academy. No, usted no está con Khan Academy, pero ustedes son día 1, 2, 3, 31. Ustedes tienen hasta el 2. Son 2 días antes de la fecha de la práctica calificada para tener tiempo de corregir. Si ustedes son los miércoles, tienen que entregar hasta el lunes en la mañana. ¿Algo más? Nada más, profe. Bueno, por aquí en este... Profe, la vez pasada dijo que los trabajos se podían entregar hasta el 31. No, hasta el 30. Bueno, pero vamos a expandirlo un poquito. Son 2 días antes de la fecha que se supone que tocaría el examen práctica calificada 1 y como a usted les tocaba el 4, sería el día 2. Ahí tienen un poquito más de tiempo. Si no les gusta, entregas hasta el 31, pues no hay problema. Ya, profe, gracias. Lo que estoy dejando por lo menos 2 días para yo corregir, para no tener todo el último día que se me acumule. Compañeros, a los que les falte integrarse al grupo o al grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión que quieran tratar? Díganme que tenemos todavía unos 10 minutos por lo menos antes de cerrar lo que es el curso. Profesor, una consulta. Ajá. Los sistemas expertos, ¿en qué lenguaje de programación se hace? ¿Con qué vamos a trabajar? Uno, digamos, ya cuando uno ya está en el campo laboral, el más recomendado es Prolog. Prolog. Sí. Y nosotros vamos a trabajar con Prolog realmente aquí, por lo menos de manera básica, con ejemplos sencillos. Vamos a trabajar primero en modo consola y vamos a procurar, si da tiempo llegar al final, hacer por lo menos una aplicación mínima en modo visual. Es decir, de interfaz gráfica. Pero vamos a trabajar mayormente porque para mí, para poder entender esos sistemas, hay que trabajar en modo consola primero. Eso que las reglas, las bases de hechos, eso termina como es una manera de programar diferente a todas las que ustedes han realizado hasta el momento, terminan complicándose de que, profesor, pero es que yo lo hago así. En una regla de Prolog vale poner lo que sea. Tú puedes poner en una regla de Prolog que 2 más 2 son 5 y el sistema te lo toma como verdadero. Porque él da esa libertad, porque se supone que tú eres el experto, tú sabes que eso es lo correcto. Él toma cualquier expresión que tú hagas de tipo hecho como un axioma, que no hay que demostrarlo. Y eso es lo que le da la posibilidad al Prolog sobre otros lenguajes de poder emular mejor el pensamiento humano, no la lógica. Así parezca medio ilógico, cuando ustedes lo vean
digamos que en la forma en que se plantea la idea, pero es la forma de pensar de ese experto, de esa persona que quiere resolver el problema. Profe, entonces, pero ¿cómo se arrojaría el resultado si es que es correcto o no? Él compara la base de hechos utilizando la base de reglas. Si consigue algún hecho que sea verdadero, él dice que ese resultado es verdadero y ya. Claro, para uno, pero para el sistema, así esté malo para uno. Para el sistema. Pues el sistema también, lo malo lo va a considerar bueno. Si usted le dice que eso malo es bueno, él lo toma como bueno. Si, por ejemplo, lo que pasa es que el PROLOG se basa en una serie de afirmaciones. De hecho, que él, por ejemplo, ustedes pueden crear hechos de cualquier... Mira, por ejemplo, hay un ejercicio que hacemos, que es la familia Simpson. En ese ejercicio de la familia Simpson, inicialmente se considera hasta el perro como miembro de la familia. Y usted sabe que el lenguaje generalmente uno va a considerar que el perro no es humano y por lo tanto no es miembro de la familia. Pero tú le dices que ese perro es persona y el sistema PROLOG lo toma como persona. Entonces, como le dije, es una forma diferente de programar. No se parece a lo que ustedes están acostumbrados. Ese sistema no necesita estar creando variables, lo que tienen que crear son hechos. Y el hecho son afirmaciones que pueden tener entre 1, 2, 3 o más premisas. Y luego esas premisas las comparan entre sí, tipo una tabla verdad, y con eso es que él saca la conclusión. Como es una tabla verdad de tipo AND, si usted está comparando dos premisas y las dos premisas son verdaderas, le va a dar verdadero. Así las premisas desde el punto de vista de lógica tradicional sean falsas. Como le dije, él les permite hacer cosas desde decir que un número no es ese número, hasta afirmar cualquier cosa que a usted se le ocurra porque es una base de hechos. Él ha de existir un hecho determinado, él lo toma como verdadero. De todas maneras, si quieren ir descargando para que vayan probando, hay un pequeño software que es el que vamos a usar inicialmente, que creo que lo subí al Google Drive. Si no lo subí, me avisan para subirlo. Ese es el programa con el que vamos a trabajar inicialmente a partir de la segunda unidad. Ya a partir de la segunda unidad, casi todo lo que viene de ahí en adelante ya no es teoría, sino es aprender a entender el sistema PROLOG. Vamos a usar ese inicialmente y después vamos a usar al final este. Pudiéramos usar en todo Visual PROLOG, pero el problema con el Visual PROLOG es que es más pesado. Y cuando estamos en la videoconferencia, por lo menos el ciclo pasado me dio varios errores. En cambio, el SWI PROLOG es lo mismo, pero solamente trabaja con la parte de consola. Entonces podemos practicar el primer mes la parte de consola usando el SWI PROLOG y después que ya entiendan cómo funciona el sistema, nos pasamos a la parte de Visual PROLOG en sí, porque el Visual PROLOG lleva digamos que algunas especificaciones extras. Profesor, disculpe, ¿el link del Drive lo tendría a la mano, por favor? Déjame abrir porque no lo tengo realmente a la mano, pero sí lo puedo ubicar rápidamente. Ya va. Drive. Ustedes son sistemas expertos. Obtener enlace. Copiar enlace. Pegar. De todas maneras, eso debería estar todo en su WhatsApp del grupo. Ese link y el del canal YouTube. Para que puedan ir revisando nuevamente las informaciones. Sí lo pasé, profesor. Sí lo mandé el link del YouTube y del Drive. Sí, lo que pasa es que eso hay que ir actualizándolo periódicamente, porque entonces cuando alguien tiene muchos adelante no los ven. Bueno, eso ya es cosa de cada uno. Ya. Déjeme revisar aquí sistemas expertos. Profesor, una pregunta. Lo de las tareas, ¿nos podemos guiar con los archivos que ya está subiendo, no? Sí. Ah, mira, sí está. Mira, aquí está una versión del SWI PROLOG para
Windows de 32 bits. También puede conseguir una para 64. Pero sí está en el mismo Drive, está el Visual Pro que pueden utilizar. Pero solo para 32 bits, ¿verdad? Sí, pero en la página misma colocan SWI Prolog y pueden descargarlo de 64 bits. Igual es compatible. De todas maneras, no se ven más bien todavía. Espérense que terminemos este mes. Dedíquense a las tareas que les tocan y después entramos todos juntos a lo que es este estudio. Bueno, creo que ya es suficiente por el día de hoy. Si no hay ninguna otra consulta, vamos a proceder a cerrar. Voy a proceder a cerrar la clase. Los dejo vamos a ver si lo puedo dejar en manos de su delegado. ¿Sí? Los dejo en manos de su delegado para que me retiro también, profesora. Dígame. Ya también salgo del sistema. Bueno, no sé, yo lo voy a dejar en manos del delegado para que después él vea qué hace con ustedes. Ya, profesor. Jorge, son todos tuyos. Ay, Dios.